Buenos días otra vez. Lo primero que debo hacer es agradecer sinceramente al doctor Campillo, quien fue el que me invitó hace algunas semanas para participar con ustedes y charlar algunos minutos sobre el tema que nos tiene reunidos el día de hoy. Les he de confesar que cuando me hizo la invitación me acordé del presidente Fox por aquello de ¿y yo por qué? Pero a medida que he tratado de profundizar en el tema, pues me he dado cuenta, primero, de la importancia del tema y segundo, que he podido aprender. Y algo que también debo decirles como médico y como miembro de esta academia, en los 3 años que estuve a cargo de la Dirección General de Investigación en Salud de la Secretaría de Salud, en la coordinación de los institutos, tuve la oportunidad de recibir en varias ocasiones las peticiones de varios laboratorios de la industria farmacéutica pidiendo mayor transparencia en la relación entre la industria y los médicos. Y debo decir, y esto políticamente no es posiblemente muy conveniente, que lo recibí reiteradamente de la industria farmacéutica y nunca recibí ni individualmente ni corporativamente de parte de los médicos interés en establecer lo que hoy es el tema fundamental de esta reunión. Por eso yo creo que de verdad lo puedo decir por esta experiencia muy corta, pero a fin de cuentas una experiencia personal, de la importancia de poder dialogar de esta relación tan importante para el beneficio de la salud de nuestro país entre la industria y la corporación médica. Lo que yo voy a tratar de hacer, y así me pidió el doctor Millán, es que hablara fundamentalmente de la parte ética, la parte bioética de la relación entre la salud pública y el uso apropiado de medicamentos, y es lo que trataré de hacer abordándolo desde 2 puntos de vista. El primero, pues como investigador, lo que hace uno cuando aborda un tema que no domina es ir a la literatura y ver cuáles son los elementos fundamentales en la literatura que tratan de estos temas. Y entonces lo que hice fue en un buscador analizar en la literatura médica internacional, fundamentalmente en inglés obviamente, cuál era el trabajo clásico sobre la relación entre la industria farmacéutica y los médicos, en particular la investigación. Y encontré esta, no muy reciente, pero del año 2000, y ya el título dice mucho: Alianza incómoda, investigadores clínicos y la industria farmacéutica. No voy a analizarlo porque no es el tema que quiero tratar, es un tema demasiado importante para ser tratado muy brevemente y además con la poca experiencia que yo tengo. Pero lo que quiero resaltar es el hecho de que aquí vienen definidos los puntos de vista a favor de la industria, a favor de los médicos, a favor de este binomio, pero pueden creerme, en todo el artículo, que es un artículo que tiene 658 citas, lo cual hace palidecer de envidia a nosotros los investigadores, porque ya esto es automáticamente un clásico de la literatura médica, pero en todo el artículo no se menciona la palabra ética una sola vez y no se menciona la palabra paciente. Todo se trata entre la industria farmacéutica y los médicos. Y esto es lo que va a ser un poco lo que quiero insistir en mi presentación. Se habla mucho de un binomio, pero hay un trinomio y el tercer personaje es el más importante, que son los pacientes. Y los pacientes no aparecen en este tipo de revisiones, ni por parte de la industria, ni por parte de los médicos. Se trata, y hay muchísimas publicaciones, esta es una publicación muy interesante y muy reciente. Por ejemplo, que se refiere a la promoción. El gran problema en Estados Unidos y en varios países de Europa es la promoción de los medicamentos. Y este artículo trata de las restricciones al uso de la información para la promoción de medicamentos. Pero aquí ya se complicó porque del trinomio que estamos hablando, industria farmacéutica, médicos y pacientes, ya tenemos 4 componentes, y el cuarto componente es muy complicado porque son los abogados. Este trabajo, publicado en la mejor revista médica, la más conocida, el New England Journal of Medicine, está escrito por 2 jueces, y los jueces analizan si se debe prescribir o no se debe hacer
si se debe hacer publicidad o no se debe hacer publicidad de los medicamentos, es muy reciente y creo que ilustra mucho lo que puede llegar a ser el futuro en nuestro país, de tratar de restringir la propaganda de los medicamentos, y ahí vienen definidos varios de las controversias muy recientes en las cuales se ha llegado a impedir en algunos estados la prescripción por publicidad, y la Suprema Corte ha retirado estas leyes. Entonces, esto está en el ambiente, al menos en la medicina anglosajona, no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá y en Inglaterra. A fin de cuentas hay que recordar algo que es obvio para todos nosotros. Estamos hablando de intereses enormes para la industria, pero también, y esto nunca se dice o se dice poco, de intereses enormes para los médicos como conglomerado y a los médicos como individuos. Aquí, en un dato tomado de uno de estos trabajos, viene el gasto en publicidad directa al consumidor, que este es otro tema que está en discusión. El gasto no solamente de publicidad a través de representantes farmacéuticos, sino directo al consumidor. En el año 2000, y esto seguramente ha aumentado, en Estados Unidos se gastaban $3,000 millones en gasto directo al consumidor. Y para algunos esto no era mucho, para algunos esto es demasiado. Seguramente no lo pueden leer ustedes, pero ahí viene cuánto se gastaba para promoción directa, publicidad directa al consumidor de las 20 medicamentos más vendidos en Estados Unidos, que son obviamente antiinflamatorios, etcétera, etcétera, y esto varía de 161 a 28 millones, y el total solamente de 20 medicamentos son 1.400 millones de dólares en un solo año. O sea que si yo voy a la farmacia, y fui hoy a la farmacia y pagué, digamos, 1,000 pesos por X producto, pues estoy pagando 100 pesos, si esto mismo ocurre en México, estoy pagando 100 pesos para publicidad, después vendrá para publicidad directa, no solamente para publicidad a través de los representantes. Y el problema de los representantes también está muy discutido en la literatura médica reciente. Estoy tomando el punto de vista de los médicos, no de la industria farmacéutica. Para algunos, ven ustedes, y he traducido el título en inglés de los artículos, el primero es Medicamentos y consumidores, los beneficios de la publicidad directa. Y esto es un artículo pues ya no tan reciente, pero el argumento verdaderamente es sorprendente que venga de médicos, porque dice que es buena esta publicidad directa a los pacientes, porque a fin de cuentas el costo para la industria farmacéutica es escaso. Pero el problema es que no se toma en cuenta, nuevamente es el binomio, y no se toma en cuenta el trinomio, tampoco se habla de pacientes, tampoco se habla de las personas que van a recibir el beneficio de los medicamentos. Por otro lado, por supuesto, y esto es un artículo inglés, se habla de los beneficios de la publicidad, del problema negativo de la publicidad, y el título es Publicidad directa de medicamentos a los consumidores, una acción que no debería existir. Entonces está ahí el problema, y el problema yo lo veo desde el punto de vista, es un asunto muy complejo, donde, vuelvo a insistir, hay intereses económicos enormes de parte de todos, no solamente de la industria farmacéutica, pero el problema es que las consideraciones éticas no se toman en cuenta. Y por ello, vuelvo a insistir, la importancia de reuniones como estas. Hay muchos códigos deontológicos, hay muchos códigos éticos para tratar de normar estos asuntos, y el último de ellos es, tal vez, yo pude participar en él en la UNESCO, el más importante por una sola razón, porque es el único, esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que ha sido aceptado por los 193 miembros de Naciones Unidas, y en particular de la UNESCO. Es una declaración, no tiene el peso específico que tiene, por ejemplo, la Convención sobre el mismo tema de Oviedo, que es para Europa, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista legal mayores, una convención que una declaración, pero esta declaración que hicimos y que tomó 6 años el llegar a consensos, fue aprobada por unanimidad por los 193 miembros de Naciones Unidas en la UNESCO. Entonces es el único documento de bioética que tiene la sanción
de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, y en particular nos tocó por cuestiones del azar en México, y en particular a mí el coordinar el trabajo sobre responsabilidad social y salud, que es un tema que viene muy a cuento en relación al tema que estamos analizando el día de hoy. ¿Quién tiene responsabilidad social de la salud? Obviamente los estados, obviamente el gobierno, obviamente las instituciones, la industria farmacéutica, los médicos, pero también los individuos. Y esto es algo que nosotros tratamos de resolver, de enfatizar la responsabilidad social del individuo frente a los mantenimiento de su salud. No es tiempo ni es el tema para analizar con detalle esta declaración, que está en español y en 10 idiomas más, lo pueden, si les interesa, lo pueden encontrar, creo que hasta en catalán, y en chino, en árabe. Simplemente entran en UNESCO y buscan Declaración Universal. Y hay temas que tienen que ver con el tema de hoy, como por ejemplo el acceso a la atención médica de calidad y en particular el acceso a los medicamentos esenciales. Este es el artículo 14 que nosotros desarrollamos aquí en México, y el aspecto de los medicamentos es absolutamente esencial. En este sentido, hay algo desde el punto de vista ético que es no solamente cómo se investiga y cuáles son las reglas de la investigación para la industria farmacéutica y para los médicos, cómo se regula la investigación médica, sino cuál es el problema de lo que no se investiga. Este es un problema muy grande. ¿Qué es lo que no se investiga? Y en este sentido, la declaración hace énfasis en la importancia de prestar especial atención a la investigación por las necesidades de los países en desarrollo, por algo que es muy obvio para todos nosotros, que es el hecho que si recordamos el mapa del mundo y recordamos el tamaño del territorio de los países en comparación al gasto en servicios públicos de salud, pues el mundo está dividido en dos. Por un lado, la obesidad, entre comillas, de los países del norte, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y por otro lado, la anorexia, podríamos decir, de muchos países del sur, tanto fundamentalmente en África y en Asia. Esto quiere decir que hay una gran inequidad, empezando por el gasto en servicios de salud, y que podríamos traducirla también en muchos otros indicadores. Y esto algo que es muy importante y se nos olvida, esta es una situación que está aumentando día con día. Ahí están los cambios demográficos, vean que los países en desarrollo que aparecen en gris o en azul claro, prácticamente no va a haber un aumento en la población, pero en los países en desarrollo, los que tienen menos recursos para la salud, día con día esto están aumentando en forma alarmante. Esto ha hecho que Naciones Unidas, como sabemos, haya establecido las metas del milenio, una de las cuales es combatir enfermedades específicas para las cuales no hay medicamentos suficientemente eficaces ni vacunas, que son fundamentalmente el SIDA, la tuberculosis y el paludismo y muchas otras. Y el problema es que al analizar los técnicos, los economistas o los expertos de Naciones Unidas, es que a pesar de los avances en estas metas del milenio, que supuestamente se deben concluir en el año 2015, pues se ve que cada vez está aumentando más las inequidades entre los países pobres y los países ricos. No se alcanzarán las metas del milenio en el 2015, y por ello hay una necesidad urgente de fomentar la responsabilidad, y aquí es la responsabilidad social de los estados, de los gobiernos, de las instituciones, de encontrar formas de mejorar la salud de todo el mundo. Hay un dato de hace ya muchos años en una comisión de Harvard y de la Fundación Rockefeller, donde también estuvimos, que es muy llamativo y que sigue siendo el mismo. Si nosotros vemos cuáles son los años de vida perdidos, el 98% se encuentran en países en desarrollo y solamente el 7% en países industrializados. Pero si vemos dónde está el dinero para la investigación, es una imagen en espejo. El 95% está en los países ricos y solamente el 5% en los países pobres. Esto quiere decir que los que tienen más necesidad de investigación, los que tienen más problemas, los que tienen más años de vida perdida, son justamente los que tienen menores recursos. Pero esto está cambiando, y con esto es lo que yo quiero concluir. Pero está cambiando muy lentamente. Vean, esto es el año 2012, y hasta entonces, en pleno siglo XXI, todavía la Organización Mundial de la Salud establece un nuevo programa
para combatir las enfermedades tropicales desatendidas. Hasta la misma Organización Mundial de la Salud se le había olvidado que no todo es diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares, que hay muchas otras enfermedades que no se estaban atendiendo ni desde el punto de vista de la investigación farmacéutica ni de la investigación en general. Pero esto está cambiando y es lo que quiero concluir. Para empezar, nuestro país no está exento, nos interesan mucho los problemas que he dicho, la obesidad, la hipertensión, el cáncer, etcétera, etcétera. Pero aquí está, y esto es 2011, aquí estamos en los mapas de la Organización Mundial de la Salud y en todos ellos México tiene problemas que no hemos resuelto. Y la investigación en algunos casos ha dado buenos frutos, pero en otros es prácticamente inexistente. Dengue, enfermedad de Chagas, lepra, mintiasis, oncocercosis, cisticercosis. En todos aparece México en algún color, uno más intensos que otros. La intensidad está en relación con la importancia relativa de estos padecimientos, pero el hecho es que en pleno siglo XXI seguimos teniendo problemas que se tenían desde hace siglos y que no había interés suficiente ni de las organizaciones internacionales ni de la industria privada para abordarlos. Pero esto está cambiando fundamentalmente por acciones de la iniciativa privada, fundamentalmente la Fundación Gates, que ha promovido con miles de millones de dólares, se dice fácil, la investigación sobre algunas de estas enfermedades y algo, y con esto termino, muy recientemente un cambio muy importante en la industria farmacéutica que ha decidido, por ejemplo, esto es uno de los muchos ejemplos, lo tengo aquí al azar, en particular Novartis ha decidido no solamente impulsar la investigación en Estados Unidos y en Europa, sino también establecer institutos de investigación en Singapur y en China para analizar problemas de salud de los países en desarrollo. Y esto ha tenido una repercusión muy importante en este mismo año, muy recientemente, en donde participa la Organización Mundial de la Salud, participa iniciativas privadas como la Fundación Gates y otras, y participan también hasta 13 de las mayores industrias farmacéuticas que van a reunir cerca de $1.000 millones para hacer investigación y encontrar mejores procedimientos para tratar o para prevenir o para controlar ciertas de estas enfermedades abandonadas. Y aquí aparecen pues prácticamente en los principales periódicos del mundo el anuncio del 30 de enero del 2012 de una reunión donde la directora general de la Organización Mundial de la Salud y Bill Gates establecieron un nuevo programa de lucha contra las enfermedades tropicales, o sea, las enfermedades de los países pobres. Y cada laboratorio, cada industria farmacéutica va a aportar, unos van a aportar dinero, otros van a aportar, como ya lo han venido haciendo en varios continentes, sobre todo en África, apoyando, por ejemplo, dando miles o millones de dosis de ivermectina para combatir la oncocercosis, y esto ya lleva varios años, o cómo se va a hacer para combatir la esquistosomiasis en América Central y en América del Sur y en Asia, ofreciendo medicamentos contra la esquistosomiasis totalmente en forma gratuita y encargándose también de la distribución de estos medicamentos. Entonces, por un lado, será dinero para investigación, por otro dinero para los servicios de salud requeridos para distribuir ciertos medicamentos y por otro lado, algunas otras industrias farmacéuticas van a abordar directamente el envío, la donación gratuita de medicamentos para estas enfermedades para las cuales desde un punto de vista comercial son poco interesantes. Yo concluyo con esto insistiendo en el hecho de que este es un ejemplo concreto y práctico de cómo la industria farmacéutica puede interesarse no solamente en los médicos, sino también en los pacientes, en este trinomio que no debemos de olvidar y a fin de cuentas pues recordemos aquello que obras son amores y no buenas razones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Adolfo Martínez Palomo y a continuación hará su presentación el doctor José Melgen.